Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del ciclo sobre el papel de los peritos en el arbitraje internacional dentro de las actividades de CIAM de este año 2022. Contamos para este evento, que creo que tiene un título muy sugestivo y sobre una cuestión de la que muchas veces se habla, que es qué ha pasado con la capacidad de convicción de los peritos en las audiencias virtuales que tanto se están utilizando ahora. Ese es el tema sobre el que los ponentes van a intervenir bajo la dirección de una moderadora que recibimos y agradecemos especialmente su presencia, que es Patricia Sangalli. Patricia es abogada de la Universidad de Milán y la Complutense de Madrid. Está colegiada en los dos colegios, es abogada y árbitro, a pesar de su juventud de reconocido prestigio, en muy diversos países, porque Patricia, además de italiano y español, habla inglés, habla polaco, es presidenta del capítulo italiano del Club Español del Arbitraje, en el que ha colaborado enormemente durante muchos años, y también es miembro del capítulo polaco del club, lo cual creo que da buena muestra de su internacionalidad probada. Muchas gracias, Patricia. Queda en tus manos esta sesión. Muchísimas gracias, José Antonio. Es un placer estar aquí con vosotros hoy y quiero agradecer al Centro Internacional del Arbitraje de Madrid por la amable invitación. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y un panel de altísimo nivel que os quiero presentar enseguida. Tenemos aquí Fabricio Hernández. Fabricio Hernández, Managing Director de Nera Economic Consulting en Madrid. Se especializa en análisis económico y regulación en varios sectores, sobre todo en energía e infraestructuras, y lleva más de 20 años actuando de experto en arbitrajes nacionales e internacionales. Luego, Alberto Rábano, socio de KPMG, cuenta con 17 años de experiencia en disputas económicas, especializado en la prestación de servicios a una gran variedad de industrias como experto en materia económico-financiera, contable de carácter sectorial, destacando sectores como infraestructuras, construcción o energía. Forma parte del panel de expertos del sector de infraestructuras y construcción de KPMG desde el ejercicio de 2011 y desde 2021 miembro de la Junta Directiva del Club de Derecho de la Construcción e Ingeniería. Ha centrado su experiencia profesional, entre otras, en la preparación y presentación de informes de experto de reclamación de daños, determinación de sobrecostes en grandes contratos de infraestructuras. Su experiencia en arbitraje internacional dentro del sector de las infraestructuras le ha permitido conseguir y ser distinguido a partir de 2018 hasta 2022 por la publicación de Global Arbitration Review como uno de los expertos a nivel mundial que integran la lista de International Who's Who Consulting Experts y de arbitraje internacional en construcción. José Antonio García, socio de Brattle, está a cargo de la oficina de Madrid. Tiene más de 20 años de experiencia asesorando a entidades públicas y privadas sobre competencia, regulación y políticas de reestructuración en numerosos sectores, con especial énfasis en el sector energético. Ha aportado testimonios periciales en procedimientos judiciales en España y en arbitrajes sobre tratados internacionales de comercio e inversión. Antes de fundar la oficina de Brattle en Madrid, estuvo 5 años trabajando en la oficina de Brattle en Washington, D.C., entre otras, y también es reconocido en la publicación Who's Who Legal en los apartados de Global Elite Thought Leader, Energy Experts, Consulting Experts, Financial Advisory and Valuation, Quantum of Damages and Arbitration Expert Witnesses, ediciones de 2015 a 2022. Como experto internacional en procesos de arbitraje de litigación comercial, el máster de doctor de Economía por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y cursó estudios de posgrado en Boston University. Luego, Javier Espel es socio de BDO Auditores y dirige su departamento
Instituto de Forensic en España durante los últimos 21 años ha estado dedicado a la preparación y ratificación ante los tribunales de justicia ordinaria y arbitrales de informes periciales en materia económica, financiera y contable. Javier ha intervenido en numerosos arbitrajes internacionales y nacionales, Corte Española de Arbitraje, TAB, CIMA y Cortes de Arbitraje de Madrid, Bilbao y Valencia, entre otras, como perito de parte, principalmente en ocasiones designado por el Tribunal Arbitral. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Colegio de Economistas y de Registro de Economistas Forenses. Y, en fin, pero no de menos importancia, Enrique Cañizares, socio de RBB Economics, con base en la oficina de Madrid, trabaja como consultor económico desde el año 2000, tiene amplia experiencia como perito en litigios de diferente naturaleza en prácticamente todos los sectores de la economía. Su experiencia incluye numerosos casos relacionados con la determinación del precio y el valor de activos, bienes y negocios, así como la valoración del impacto de eventos de distinta naturaleza en compañías y sectores mediante el uso de técnicas cuantitativas. También ha preparado numerosos informes sobre cuestiones de competencia regulatorias y de cálculo de daños, participado como perito en litigios relativos a disputas contractuales, competencia desleal, reequilibrio económico de contratos con la administración pública, y ha comparecido en numerosas ocasiones como perito ante tribunales y cortes de arbitrajes nacionales e internacionales. Y antes de incorporarse a RBB, trabajó durante 7 años en Pricewaterhouse, donde lideraba el grupo de análisis económico dentro del departamento de valoraciones y formaba parte del grupo de Forensic. Antes de eso, durante 6 años en NERA Economic Consulting. Así que podéis ver que tenemos un panel de altísimo nivel y ahora, sin nada más quitar el tiempo a lo que va a ser nuestra sesión de hoy, empezaría en hablar en uno de los primeros puntos que me gustaría tratar con nuestros ponentes, que es la tipología de comunicación que ha cambiado con las audiencias virtuales. Preguntar como primera cosa si las audiencias virtuales han sido un recurso excepcional en determinadas situaciones o si por el contrario constituyen una herramienta eficaz en lo que debería utilizarse de forma habitual. Javier o José Antonio, si queréis empezar con este tema, os cedo la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Patricia. Gracias a José Antonio Cañizos y al CIAM por esta oportunidad. Bueno, pues vamos a ver. Lo que está claro es que estos 2 últimos años nos han tenido a todos con una necesidad de mantener audiencias virtuales, ¿no? Fundamentalmente en arbitraje internacional. Tengo que decir que en intervenciones en arbitrajes más locales y sobre todo en justicia ordinaria, pues prácticamente nos hemos encontrado de forma recurrente con mascarillas ante la justicia, es decir, con barreras superiores a lo que es la virtual, ¿no? Bien, pero ha sido una necesidad. Es decir, la transformación digital era algo que ya venía evolucionando antes de la pandemia y con la pandemia se ha acelerado. Eso ha tenido consecuencias, ¿no? En mi opinión debería ser una excepción. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar los pros y los contras. Desde diferentes ángulos vamos a analizar digamos, este ámbito, ¿no? Los ponentes que aquí estamos, mi opinión es esa, ¿no? Es decir, me gustaría que siguieran siendo excepcionales y que la excepción, habida cuenta que ha habido, o que son eficaces, que yo creo que son bastante eficaces, pues quizás debería abrirse el espectro de excepciones, ¿no? Es decir, si antes era por cuestiones de dificultad de movilidad, ahora ha sido por una necesidad por la pandemia, pues quizás que haya casos
en los que la razón económica también pese, ¿no? Pero yo insisto, y luego ya, digamos, en alguna intervención posterior ya diré por qué, ¿no? Pero yo considero que el trato humano, digamos, tiene que ser presencial. Básicamente esa es la respuesta, ¿no? Opinión, queda claro, personal, la excepción tiene que mantenerse. Y hay que racionalizar y quizás hay que abrir un poquito el espectro de excepciones, ¿no? O sea que, Javier, ¿tú opinas que se pierde un poco, ¿no?, la eficacia con la vista virtual, digamos? Bueno, es mi opinión. O sea, yo Tipología de sinceramente... comunicación. Y Sí, José Antonio, ¿qué opinas? Muchas gracias, Alcián. Muchas gracias, Patricia, por la introducción. Pues no lo sé, no lo tengo tan claro. Quiero decir, creo que va a haber determinados procedimientos en los que no le veo tanto problema en que se generen procesos virtuales, audiencias virtuales. Quizás esto tenga más sentido en procedimientos que sean relativamente simples, cortos, y en los que no sea necesaria la intervención de muchos peritos, de muchos testigos. En cambio, es verdad que en casos especialmente complicados y especialmente largos, es probable, y quiero pensar que será así, que se opte más por audiencias más físicas y más tradicionales. También es verdad que dentro del procedimiento hay muchas fases y habrá parte de todo el procedimiento que se pueda hacer virtual, reuniones preliminares, determinadas actuaciones preliminares a las vistas que no le veo mucho problema que se realicen más de manera virtual. Si nos ceñimos estrictamente a lo que son las vistas y las ratificaciones, pues ahí tengo más dudas y estoy de acuerdo con Javier que especialmente en aquellos casos complicados y largos, mi preferencia sería a que fuera presencial. Dicho esto, es una preferencia como perito. Tengo claro que el cliente tiene otras consideraciones económicas, de tiempo, que puede tener en cuenta. Mi sensación en términos generales en estos 2 años es que en aquellos casos en los que el cliente percibe que tiene un caso fuerte, que tiene asesoría legal fuerte, peritos fuertes, testigos fuertes, tienden a pensar que le puede ir mejor en el caso en una audiencia física y por el contrario, en otras situaciones en las que considere que no tiene un caso tan fuerte o tenga testigos, peritos y asesores no tan fuertes, puede verse inclinado a intentar que sea más virtual. Pero es una mera percepción. Gracias. Y volviendo a lo que es la audiencia virtual, ¿crees que deben existir unos estándares técnicos mínimos de los dispositivos informáticos empleados durante las vistas, sobre todo para los peritos? Yo creo que es inevitable. Si me preguntas, Teresa, yo creo que es inevitable. Quiero decir, en la medida que busquemos que el procedimiento sea fiable, que no se produzcan eventuales desconexiones y situaciones indeseables, creo que determinados mínimos técnicos deben establecerse. Creo que, como digo, que es inevitable que sea así. Si no, estaremos sujetos a situaciones pues indeseables y que han sucedido en algunos de los casos. Tengo que decir que en general, durante estos 2 años, estas situaciones indeseables e incómodas han sido realmente mínimas. Ha funcionado muy bien, al menos en los casos en los que yo he estado, pero también creo que se ha buscado en todos los diferentes casos que existan de una manera implícita o explícita unos mínimos técnicos y tecnológicos asegurados. Y Javier, ¿tú crees que se deben implantar protocolos de intervención en las audiencias virtuales? ¿Qué opinas? ¿Cuál ha sido tu experiencia durante estos últimos 2 años? Pues mi experiencia tengo que decir que ha sido buena, ¿no? Es decir, he intervenido, he tenido algunos arbitrajes internacionales y tengo próximamente telemáticos y la experiencia es buena. Es cierto
que digamos que esta entrada obligada de sopetón en el mundo virtual, las audiencias virtuales, ha hecho pues, que no todos estuviéramos probablemente en las mismas condiciones técnicas, ¿no? o en esa progresión de la transformación digital. A nosotros nos ha encontrado en una buena situación y probablemente los actores en un arbitraje internacional pues, suelen estar más o menos en un ranking parecido en ese ámbito tecnológico, pero yo creo que es necesario. Es necesario que se determine si hay una pantalla o dos pantallas. Esto parece una tontería, pero en definitiva, pues si estás viendo los documentos en una y en la otra estás viendo al resto de interlocutores, pues es casi más necesario, ¿no? Los anchos de banda, los temas de seguridad. No olvidemos que al intervenir diferentes centros de trabajo o diferentes IPs, pues tiene que estar garantizada la seguridad, tiene que haber unos requisitos mínimos. Pero yo estoy convencido que ese no va a ser un problema, siempre y cuando se conciencie o se ponga. Pero ya digo, yo no he tenido ningún problema en ese sentido. Sí, y mi pregunta es, porque yo lo veo desde el punto de vista, ¿no? de abogado, de árbitro. Mi pregunta para el perito en este caso es que ¿quién se ocupa, ¿no? de estos protocolos, de la tipología de protocolos? Porque hablamos, ¿no? del backup, de la seguridad, como dices tú, o de las conexiones. O sea, ¿hay algo importante, por ejemplo, para los peritos, de ver que consideráis de verdad importante? José Antonio, ¿Para no sé si quién se quieres... ocupa, digamos, de estos protocolos, No, ¿no? de la intervención de protocolos, si hay algo, En mi alguna experiencia, sugerencia que podemos dar, digamos? sobre todo en arbitrajes internacionales, estoy de nuevo de acuerdo con Javier Spell, que en lo que son procesos de litigación más locales ha sido bastante raro la ocasión en la que se han hecho virtuales, por no decir prácticamente ninguna, al menos aquí en España. Cuando nos movemos en el mundo del arbitraje internacional, en gran medida ha venido dictada por las sedes arbitrales. Es decir, las propias sedes arbitrales han definido una serie de protocolos y cada una de las empresas intervinientes, tanto de consultoría, técnicas o los propios despachos legales, estoy seguro que han intervenido a través de sus propios equipos internos de IT y realmente, al menos en los casos en los que yo he trabajado, esa relación ha sido muy fluida. Se suelen hacer innumerables pruebas los días, si no las semanas anteriores, para comprobar que todo funciona. Si es la primera vez que participas en uno de ellos, incluso ha habido sesiones en las que te enseñaban a cómo participar, cómo podías compartir archivos, cómo podías intentar intervenir. Y en general, como digo, esa relación ha sido tremendamente fluida y en casi todas las ocasiones ha venido determinada por las sedes arbitrales. Esa ha sido una experiencia. Sí, sí, que creo que también desde mi punto de vista ha sido muy importante, ¿no? la actividad de los centros, ¿no? de arbitraje. Entonces, así se ha notado mucho en estos últimos 2 años, ¿no? Que estos protocolos de intervención han sido muy importantes por los centros de arbitraje. Y siguiendo con este tema, ¿qué opináis? ¿Cuál podría ser la evolución de las vistas en futuro? Porque aquí hemos visto, ¿no? estos 2 años de pandemia, ahora esperamos que todo vaya un poquito mejor, pero nos hemos acostumbrado a algo. ¿Y qué opináis? ¿Vamos a seguir con lo virtual? ¿Vamos a volver a presencial? ¿O cuál puede ser la evolución según vuestra opinión? Yo creo, en línea con lo que comentaba José Antonio, que en arbitrajes muy complejos y fundamentalmente en las vistas, espero, digo que no, creo no, espero que sigan siendo presenciales, ¿no? ¿Qué creo que va a ocurrir? Pues que pasaremos probablemente a un formato híbrido mucho más racional, porque pues hasta ahora nos encontrábamos en sedes grandes durante varios días con montañas de papel, que ese es otro tema
positivo para, es decir, las audiencias virtuales han traído que no se imprima tanto papel, ¿no? Yo echo de menos ver montañas y montañas de papel, que al final son árboles perdidos, ¿no? Pero yo creo que vamos a ir a un formato híbrido y espero que se racionalice, ¿no? Que la excepción se abra un poco más, pero que no sea lo habitual, que lo virtual no sea lo habitual, porque desde mi punto de vista se pierde mucho. Sí, y también cómo podría afectar eso a la competencia entre sedes arbitrales, por ejemplo, dado que los servicios ofrecidos no cambiarían. José Antonio, ¿quieres comentar algo sobre esto? Porque antes era importante tener una sala adecuada, ¿no? O bien localizada, y ahora obviamente hay elementos diferentes, ¿no? que son importantes y fundamentales. Yo creo como dije antes, yo creo que va a haber quizás situaciones en las que en última instancia los clientes determinen su deseo de que el procedimiento sea virtual o sea más físico, pongámoslo así, en la medida que pueda haber una combinación de clientes con diferentes preferencias, dependiendo del tipo de caso, de la cantidad y del montante en discusión, de la complejidad del caso, y en la medida que algunos optarán por virtuales y otras por físicas, mi sensación es que las sedes arbitrales inicialmente claramente van a tender a ofrecer ambos tipos de servicios. Creo que me costaría pensar que ninguna sede arbitral se especialice única y exclusivamente en sesiones virtuales y otras en sesiones más físicas. Me parece que esa flexibilidad que se nos va a pedir como peritos va a venir en gran parte determinada por las necesidades del cliente y sus preferencias. Y igual que nosotros tendremos que adaptarnos a lo que el cliente considere más oportuno, obviamente expresaremos nuestras preferencias y deseos, pero será una opinión más entre muchas que habrá que tener en consideración. Las sedes virtuales optarán por también aportar esa flexibilidad. Esa es mi sensación. Y un apunte, si me permitís, además, es decir, ceteris paribus, todos con el mismo nivel, digamos, técnico, etcétera, no olvidemos que detrás de las cortes están las personas, ¿no? Claro, claro. Las personas son de la propia corte, no voy a decir un porcentaje, pero presumo que una parte fundamental siempre va a ser las personas y los profesionales de la corte. La tecnología, bueno, es un medio, está muy bien, pero los profesionales seguirán siendo los mismos, supongo. Claro, gracias. Y nada, Fabrizio y Enrique y Alberto, también una ronda rápida sobre esto. ¿Qué opináis? ¿Presencial o virtual? Después de este periodo pandémico, así como píldora, y luego seguimos con los temas. Hola, Patricia. Buenas a todos. Desde mi punto de vista, las dos están aquí para quedarse. Y aunque es verdad que hay una cierta sensación de una u otra, en realidad yo creo que gran parte de la virtualidad, de mejorar las audiencias virtuales, que sí, las estamos empezando y las tenemos que ir mejorando y afinando, gran parte de la mejoría no la vamos a ver necesariamente en un mayor uso de las audiencias virtuales, sino a un mejor uso de las presenciales. Es decir, aquí como la mayoría de los expertos somos de carácter económico, me voy a referir al concepto de coste de oportunidad, que a los economistas nos gusta mucho. El problema ahora de elegir una audiencia presencial es que se deja de tener una audiencia virtual. Y por tanto hay que tener cuidado no dejar de lado todas aquellas ventajas que tienen las audiencias virtuales. Y me refiero a un ejemplo muy sencillo, que es las presentaciones, ¿no? Antes se decía, la audiencia virtual lo que te da es la facilidad en la pantalla, pues hacer una presentación más dinámica, incluso más de una presentación, compartir documentos, etc. En muchas audiencias presenciales eso era complicado a veces, porque la pantalla en la sala no todo el mundo la tenía justo enfrente, había una
una pantalla al fondo de la sala que se veía lejos. Entonces, quizás ahora lo que tenemos que hacer es seguir haciendo presenciales, pero mejorarlas para tener con presencia física también todas aquellas ventajas que existen en las virtuales. Entonces, yo veo un cierto interplay entre una y otra para ir hacia una solución que englobe en lo posible todas las ventajas de ambas. Yo la verdad es que coincido con las opiniones de Javier y José Antonio en cuanto a que la tipología de los arbitrajes es importante. Sí es cierto que por el tipo de cuestiones, ¿no?, en las que nos especializamos nosotros, ¿no?, las cuestiones económicas, la verdad es que tampoco hay tantos arbitrajes, ¿no?, donde se traten cuestiones que no sean complejas, ¿no?, o que a lo mejor sean más repetitivas o que puedan ser más, a ver si tratadas con mucha más frecuencia por parte de los árbitros. Y por tanto tendería a pensar que realmente, o también es mi deseo, ¿no?, que las vistas, ¿no?, de las ratificaciones sean fundamentalmente presenciales, ¿no?, y que el tema de las vistas virtuales pues sea más una cuestión. Comentaba antes, creo que ha sido Javier, que hay, o José Antonio, que hay partes concretas, ¿no?, del procedimiento que se pueden hacer virtuales y que probablemente eso ganas eficiencias sin perder cuestiones que yo creo que son fundamentales cuando la vista es presencial, ¿no? Debo decir también que aparte de las ventajas objetivas, también hay un elemento personal importante, ¿no? Quiero decir, dependiendo del perfil del experto, ¿no?, y también de cómo le gusta hacer las presentaciones de dinámicas. Bueno, hay gente que está sentada delante de una pantalla, ¿no?, y hace una presentación increíble, ¿no?, y todo el mundo la sigue, ¿no? Hay otras personas que quizá pues necesitan un poco más ese dinamismo, ¿no?, para ayudar a que les sigan la presentación, ¿no? Creo que también hay un componente personal, pero en términos generales yo me inclino para este tipo de arbitrajes económicos complejos, vistas fundamentalmente presenciales. Alberto. Pues como cierre, al final yo creo que tanto Javier como José Antonio han ido muy alineados. Enrique y Fabricio lo han complementado y yo no voy a cambiar un poco la dinámica, porque creo que todos pensamos lo mismo. Mi bolita de cristal, mi apuesta, lo que creo que va a pasar y lo que me gustaría es ese modelo híbrido. Esa palabra se ha puesto muy de moda y creo que es lo que ha llegado para quedarse, y utilizar, dependiendo del caso más concreto, de si es más complejo, de si es menos complejo, de la particularidad concreta, un modelo virtual o un modelo presencial, y que ambos subsistan y se complementen. Sí, sí. Y, por ejemplo, ¿cuál es vuestra experiencia? Porque algunos tribunales han insistido mucho en vistas presenciales también en tiempos de COVID, ¿no? Y entonces, ¿cuál puede ser la razón? ¿Por qué insistían tanto en estas vistas presenciales? Yo, por ejemplo, he visto la diferencia sobre todo en las vistas con testigos. No sé si me podéis dar algún ejemplo de experiencia concreta que habéis tenido. Y ahora lo pregunto a Fabricio y a Enrique, y luego también dando una ronda a los demás, si tienen algún comentario. Sí, es muy buena pregunta. Yo he tenido casos en los que por razones de COVID y imposibilidad de estar presente alguna de las partes o alguno de los expertos, lo que se ha hecho es posponer la audiencia incluso muchos meses, incluso varias veces, con tal de garantizar que fuera presencial. Es decir, incluso cuando había, digamos, un riesgo para las partes, un cierto riesgo para las partes yendo a la audiencia, hemos visto que tribunales y las partes del caso han preferido hacerla presencial. Eso necesariamente significa que ven unas ventajas en hacerla presencial. Y desde mi perspectiva estoy de acuerdo. Yo creo que mi sensación es que cuando los tribunales consideran que valorar la credibilidad de los testigos o de los expertos es una cuestión fundamental o crítica en el procedimiento, mi sensación es que tienden a preferir fuertemente la audiencia presencial, porque esa interacción personal permite mucho mejor valorar la credibilidad tanto de testigos como de expertos. Cuando en cambio quizás las cuestiones a debatir o las cuestiones
desde el punto de vista por lo menos pericial, son más, llamémoslas estándar, ¿no? Son más, contar un descuento de flujos de caja, metodologías que la mayoría de los tribunales arbitrales conocen ya bien. Probablemente la comunicación es menos bilateral y es más del experto explicando cosas al tribunal, y no necesariamente el tribunal necesita entender los cálculos, pero no necesita valorar si el experto es creíble o no es creíble, o no lo considera tan crítico. Para mí ese es un factor que probablemente ha influido en esa decisión de insistir en audiencias presenciales, incluso en estos tiempos. Yo en mi caso tengo una experiencia exactamente igual que la de Fabricio. De hecho, la visa se pospuso porque yo fui el que enfermó de COVID y se retrasó efectivamente bastante tiempo, a pesar que era un tema urgente y demás, ¿no? En cuanto a por qué, ¿no?, los tribunales prefieren estas vistas presenciales, o sea, obviamente son los árbitros, ¿no?, y las propias sedes arbitrales las que tienen la respuesta a eso, ¿no? Yo estoy bastante con Fabricio en el hecho sobre todo de la interacción, ¿no? O sea, cuando tú estás haciendo una presentación, que sobre todo algunas de ellas, ¿no?, dependiendo del tema, puede ser relativamente larga, ¿no? Pues claro, estar delante de una pantalla, ¿no?, soltando, entre comillas, el rollo, ¿no? Creo que a veces los tribunales en un formato virtual pueden tener menos capacidad o para intervenir o para, de alguna forma, entrar en diálogo con el perito, ¿no? De hecho, en este arbitraje que os comento, ocurrió que estaba yo haciendo mi presentación preliminar y, de hecho, el tribunal me interrumpió y me dijo, no, a nosotros lo que nos interesaría es conocer su opinión sobre este tema concreto, ¿no? Lo podrían haber hecho en una vista virtual también, ¿no? Pero mi impresión es que este tipo de interacciones son más fáciles cuando la vista es presencial, ¿no? Y bueno, aparte de esta ventaja, también pienso, ¿no?, que desde el punto de vista de los tribunales arbitrales, pues nuevamente, ¿no?, dependiendo del tipo de arbitraje, pues las ventajas que pueden ver, ¿no?, que son fundamentalmente ventajas de costes, ¿no? Pues bueno, realmente en arbitrajes que son singulares, ¿no?, y que pues bueno, no se repiten de forma, no son repetitivos, y además donde a lo mejor el tribunal arbitral no tiene tantas experiencias previas, pues para ellos puede ser particularmente importante, ¿no?, tener esa oportunidad de tener el perito a su disposición, pues para interactuar, hacer todo tipo de cuestiones que consideren oportunas, ¿no? Es un poco mi intuición. Y entonces, ¿cuál es la sugerencia que podríamos dar, por ejemplo, a quien nos escucha? Es decir, según la tipología de casos de lo que habéis comentado, ¿no?, anteriormente, podría ser mejor una vista presencial o una vista telemática en virtual. Hay, por ejemplo, una sugerencia que se puede dar sobre la duración de las vistas cuando hay la parte no relativa a los peritos, o eso no es importante, porque hay algo que ha cambiado, ¿no? Y entonces también sabemos que hay algunos periodos en los cuales se hace toda una semana de audiencias, y eso a veces cuando hay varias personas que tienen que intervenir en las audiencias es complicado. ¿Hay alguna sugerencia que podemos dar respecto a lo que ha cambiado en estos 2 años y entonces alguna ventaja o desventaja? Yo creo que una de las ventajas claras de la audiencia virtual es la gestión de la agenda de todos los que van a participar en la audiencia. Yo creo que con la virtual se facilita esa gestión de la agenda. Ya no hay que gestionar tanto viaje, tantas reservas de salas, etcétera, etcétera. Y eso hace que muchas veces se pueda hacer la audiencia antes. Y eso redunda al final en una mayor eficiencia de todo el procedimiento de resolución de conflictos. Entonces, hay que valorar si ese beneficio compensa la falta de, digamos, interacción personal entre el tribunal y los componentes, ¿no? Entonces, yo creo que hay casos, como decía antes, me parece, Enrique, en los que quizás el tribunal, por ser un tema novedoso o por ser un tema complejo, o quizás porque haya, por ejemplo, muchos testigos o muchos distintos expertos en distintas áreas, el tribunal prefiera tenerlos todos cerca
y hay otros donde quizás el rango de las cuestiones a debatir está mucho más acotado, donde quizás el tribunal se siente más seguro respecto de las cuestiones y necesita más información que no necesariamente una interacción cercana, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas, el factor tiempo y el factor cercanía, son los factores que hay que sopesar para decidir qué es preferible. Yo creo que el tema que comentas, Patricia, es también un tema que, en relación a por qué los tribunales pueden preferir vistas presenciales, puede ser un tema también relevante, que es de alguna forma el cansancio, ¿no? Que yo creo que produce estar todo un día delante de una pantalla escuchando presentaciones y gente, ¿no? Y que al final hace que para vistas largas y que duran varios días, quizá el formato virtual sea especialmente poco recomendable. Dicho esto, probablemente, ¿no? Y también hilando con el punto que comentaba ahora Fabricio, ¿no? De que la vista virtual facilita mucho todos los problemas de agenda, ¿no? Pues en caso, ¿no?, de que se hagan vistas virtuales, ¿no?, de duración relativamente prolongada, quizá lo que habría que hacer es tratar de reducir, ¿no?, la duración de las jornadas, ¿no?, lo cual además puede tener ciertas ventajas desde el punto de vista de la preparación del arbitraje, ¿no? Cuántas veces sales tarde, ¿no?, del arbitraje y tienes una reunión después para preparar, ¿no?, la vista del día siguiente, y el propio tribunal en qué medida tiene tiempo suficiente para asimilar algunas de las cosas, ¿no?, que se han producido durante la jornada del arbitraje, ¿no? De todas formas, frente a esta facilidad para gestionar agendas, yo también, y este es un tema ya personal, yo la verdad es que cuando te desplazas, sobre todo cuando te desplazas físicamente, ¿no?, a la sede de un arbitraje, sí noto también de alguna forma que el perito está un poco más aislado, ¿no?, de todos los factores externos que al final, ¿no?, como dice Fabricio, facilita la gestión de la agenda, pero te puede pasar también que precisamente por eso, pues bueno, en el día que tienes el arbitraje encajes por ahí, ¿no?, alguna otra cosa o surja alguna cuestión que si estás, ¿no?, de viaje o en la sede del arbitraje, pues no vas a prestarle atención y sin embargo esto te puede de alguna forma distraer más, ¿no? Y creo que de hecho es probablemente el motivo por el cual muchas veces, ¿no?, cuando hay un arbitraje estos importantes, a lo mejor incluso se concentra el equipo, ¿no?, unos días antes en la propia sede del arbitraje, precisamente para eso, ¿no?, para que se aísle, ¿no?, y de alguna forma todo el mundo esté 100% concentrado en el asunto, ¿no? Gracias. Aquí tenemos ya algunas preguntas, pero yo creo que vamos a seguir todavía con los temas y voy a leer las preguntas al final. El perito frente al cross-examination. Eso creo que es algo que puede interesar porque hemos llegado, ¿no?, a lo que es el momento clou de la vista y es algo muy importante esta fase. ¿Qué podéis comentar sobre este tema? ¿Ventajas o desventajas con las audiencias virtuales? Alberto, ¿quieres comentar algo? Gracias, Patricia. Sí, yo creo efectivamente que el cross-examination, si estuviese alguno de nuestros colegas abogados de procesal, de litigación, seguro que es donde más esfuerzo y dedicación o uno de los puntos que más centran en la preparación de las vistas. Como en casi todos los ámbitos en la vida, ya sea personal o profesional, pues existen pros y cons, ventajas e inconvenientes, y creo que en el cross-examination, en el modo virtual, pues también. Va a depender también un poco de qué gorra nos pongamos. No será lo mismo la percepción que pueda tener el abogado del claimant, el abogado del demandado, el tribunal arbitral, un testigo o un perito, pero mirándolo desde los ojos del perito, mi experiencia, mi opinión, es que el perito se siente más cómodo, más tranquilo. Veníamos de un mundo virtual, de un mundo presencial, disculpadme, en el que veníamos de hacer nuestra presentación, habíamos dado nuestra explicación del caso, incluso habíamos explicado de manera sucinta al tribunal cómo veíamos nosotros una cuantificación, una perspectiva del marco de la disputa, y lo siguiente que nos encontrábamos era un cross-examination donde el abogado, que en casi todos los casos lo hace bien, te arrincona, te acorrala, te lleva a su terreno, es parte de su trabajo y la silla en la que está sentado poco a poco se te va haciendo más pequeñita. A día de hoy, con la virtualidad, creo que ese puntito se ha perdido y lo anticipaba Enrique, medido o
fomentado en gran parte por la barrera que genera la tecnología. Ha evolucionado mucho desde la declaración del estado de alarma, desde la declaración de la pandemia. La propia plataforma de Zoom no es la misma que utilizábamos en marzo o en abril de 2020 que la que estamos utilizando ahora, pero si pensamos en nuestra vida cotidiana, en una reunión de trabajo, en una cena, dos voces que se superpongan, el oído humano las escucha y las entiende y las digiere. En el mundo virtual todavía esas limitaciones existen, incluso los propios protocolos que definen las cortes de arbitraje y que se definen para estas vistas hacen que exista esa educación, ese orden y concierto en todas las orquestas que hacen que primero habla uno, después habla otro, luego contesta, todo muy parametrizado y se pierde lo que decía Enrique, esa interacción. Y esa interacción creo que es clave en un proceso de cross-examination para que un abogado haga bien su trabajo, exprima y saque todo el jugo de lo que pretende de un perito o de un testigo concreto y a su vez de una forma velada esté planteando sus alegaciones al tribunal arbitral. Eso, en mi experiencia y en todos los arbitrajes internacionales que he tenido en este tiempo que han sido virtuales, se ha perdido, que en definitiva hace estar más tranquilo al perito, más cómodo, más confortable, con la desventaja que creo que tiene para nosotros que nos hace perder un poco el puntito de tensión. En la presencialidad, ese momento o esa hora y media de cross-examination te hace estar muy alerta, que cada pregunta que se inicia tenga tu mente trabajando para saber hacia dónde estamos yendo, por qué me está preguntando esto, qué quiere obtener de mí. Cuando existe esa barrera tecnológica y estar a 3.000 kilómetros de distancia, ese puntito de tensión se pierde y creo que nos hace ser a nosotros también menos eficaces. Pero en definitiva, yo creo que ha venido para quedarse, de momento por necesidad, y seguiremos teniendo cross-examination en el mundo virtual, sin duda, sin duda. Y otra pregunta, ¿qué impacto tiene el lenguaje no verbal sobre el tribunal arbitral? Porque con estas pantallas es cierto que de momento estamos en los que yo llamo desde hace ya 2 años los cuadraditos, estamos en estos cuadraditos y al final se ve solo una parte, ¿no? de la persona misma y no se ve si estamos haciendo así, por ejemplo, con las manos, ¿no? Si estamos gesticulando y este lenguaje no verbal se va perdiendo. ¿Qué impacto tiene sobre el tribunal arbitral? Completamente de acuerdo. Y de nuevo, creo que hay ventajas e inconvenientes. Hemos ganado el tener un primer plano en pantalla, que alguno de mis compañeros decía antes, esas salas en sedes muy grandes, donde tienes un tribunal al fondo, unos abogados a la derecha, tú estás en una mesa, todo muy lejano, una pantalla muy lejana también, hace que ahora, todos con nuestra carita enmarcada, pues que hayamos ganado esa cercanía. Por el contrario, lo que hemos perdido es el 75% de nuestro cuerpo. Y al final, creo que más útil, sobre todo para el tribunal arbitral, los gestos, la utilización de las manos, incluso en determinadas vistas donde en los opening statements es necesario y es útil que el propio perito esté de pie con una pizarra, con una pantalla explicando, eso lo hemos perdido. Y perder eso creo que pierde enriquecimiento del arbitraje en su conjunto, de la explicación del propio perito y al final el que más pierde es el tribunal, pues la persona encargada en ese caso de tratar de aportar luz sobre una cuestión muy concreta, pues tendrá menos recursos para poder transmitir al tribunal todo lo que el tribunal necesita para tomar la mejor decisión posible. Entonces, ventaja que nos vemos todos muy cerca, yo que personalmente veo muy mal, pues me viene muy bien el estar con las pantallas cerca y ver las caras de todos los que van interactuando y pasando de manera progresiva, pero creo que perdemos el 75% de nuestro cuerpo y ese lenguaje no verbal que creo que es sumamente importante en lo que es la percepción y la manera de convencer y explicar a un tribunal arbitral o a cualquier persona en una determinada materia. Si me permites, Patricia, añadir algo. Sí. Este es el aspecto que más me importa, ¿no? El tema de la comunicación. Y yo, bueno, yo tengo claro que para mí se pierde, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Alberto. Pero he estado mirando publicaciones y tal, pues para tener adicionalmente publicaciones que me dieran la razón, ¿no? Pensando, yo no sé, yo creo que es así, pero voy a verlo, ¿no? Y efectivamente la mayoría de
encuestas que se hacían incluso en el mundo de negocios, una encuesta de Forbes entre ejecutivos decían que preferían lo presencial para relaciones sólidas, ¿no? O para una mayor credibilidad, que es extrapolable esto al arbitraje, pues todo iba en dirección a lo que comenta Alberto. Pero permitidme que ha habido una que me ha llamado especialmente la atención, que se refiere a una sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el uso de la videoconferencia. Y dice, sé que es un ámbito penal, se refiere a los testigos, pero bueno, podemos también tener en cuenta sus consideraciones, ¿no? Dice, además incide la doctrina que dentro del proceso penal se cumplen los principios del proceso, a saber, y refiriéndose al principio de contradicción, dice, el principio de contradicción está asegurado en cuanto las posibilidades de interrogatorio y contrainterrogatorio son exactamente iguales para las partes con la presencia física del acusado o del testigo que con la virtual. Es cierto que colocar al testigo inmerso en la parafernalia formal de la justicia, en cuanto aumenta la tensión o presión ambiental, es un método para asegurar que se aproxime más a la verdad en su declaración, mientras que en un lugar remoto podría hacerle disminuir la importancia de la situación. Y dice, y termino, pero también podría argumentarse justamente lo contrario. Muchas veces los medios electrónicos pueden revelar más acerca de la credibilidad y honestidad de un testigo que lo que puede descifrarse físicamente y en directo. Es curioso, ¿no? Esto me ha llamado especialmente la atención, ¿no? Que el Tribunal Supremo en una sentencia pues diga esto. Solo quería añadir una cosa. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero la pregunta era el impacto del lenguaje verbal sobre el tribunal arbitral. Yo extendería la pregunta un poco más allá. Es la importancia del lenguaje verbal para todo el procedimiento. Es decir, en mi caso, por ejemplo, y estoy seguro que también el de mis compañeros, cuando estamos en una audiencia, también para nosotros es importante ver las caras de los miembros del tribunal, ver cómo reaccionan ante lo que decimos, ver si nos siguen o no nos siguen, ver cómo reaccionan también los peritos de la parte contraria y los testigos de la parte contraria, y también cómo reaccionan los peritos contrarios cuando ellos se están exponiendo. Es decir, cuando le hacemos un contrainterrogatorio, se ponen nerviosos, no se ponen nerviosos, beben mucha agua o poca, sudan o no sudan. Y todo esto es muy importante. Y todos los que nos han ayudado a sentirnos un poco cómodos, bien por training, bien por coaching, o como lo quieras llamar, o por propia experiencia, hemos ido aprendiendo de esto y nos hemos ido fijando en las caras de los miembros del tribunal, en las caras. Y eso para mí, y estoy seguro que también para mis compañeros, es muy importante, y gran parte de esa información se pierde en una audiencia virtual. Por tanto, no es solo importante para el tribunal, yo creo que es importante para todos. Estoy seguro que también para los abogados es muy importante ver las reacciones del tribunal ante las reacciones de su perito, ante las preguntas que están formulando. Y todo esto es mucho más difícil percibirlo, por no decir casi imposible percibirlo en una audiencia virtual. Tú no puedes ver la cara de los miembros del tribunal ante tu exposición. Tampoco cuando hace la exposición, o un poco más, pero tampoco muy claramente cuando hace la exposición el perito de la parte contraria. Y yo creo que esto es también muy importante. O sea, en general, te diría, se puede para todos. Te diría, José Antonio, que decías casi imposible. Yo creo que es imposible, porque incluso los propios protocolos que marcan las vistas hacen que desconectes cámara, que estés conectado, pero en el fondo la sala se convierte en algo bilateral. Lo que tú tienes enfrente y lo que tú estás viendo enfrente, no todo el abanico y el elenco que está conectado, y que por propio protocolo, al menos los que yo he vivido, te hacen desconectar cámaras. Entonces, ese feeling y ese olfato de lo que está ocurriendo en la sala ante una pregunta, una respuesta, una declaración, se pierde por completo. Yo solo añadir que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio. Cuando estás explicando algo, ver la cara de quien te está escuchando es fundamental para tener claro si te está siguiendo o no te está siguiendo, ¿no? Y ya simplemente, brevemente, el lenguaje no verbal, ¿no? Para mí no es tanto una capacidad de convicción como una herramienta adicional para transmitir información, ¿no? Por ejemplo, explicar un gráfico que tiene una cierta complejidad sin la posibilidad de ponerte al lado de la pantalla señalando, ¿no? Según vas explicando las partes relevantes del gráfico, creo que se pierde un montón de información. O sea, que no veo tanto un tema de convicción, sino más bien de ser capacidad de transmitir con mayor claridad las ideas, ¿no? Yo quería aportar una experiencia personal que me pareció interesante, y es que es muy útil conocer precisamente estos problemas de las audiencias virtuales.
porque si se conocen, uno puede intentar hacer algo para, no te digo corregirlos, pero sí minimizar los efectos. En mi caso, en una audiencia virtual, el tribunal instruyó a cualquiera que estuviera hablando, primero a hablar en frases lo más cortas posibles, o por lo menos no lanzar una parrafada de 1 hora, sino simplemente parar cada pocos minutos y de alguna forma dando la oportunidad a cualquier otro a intervenir. Y en todo caso el tribunal hizo uso de, creo que era en Zoom, en este caso, de esto de levantar la mano que viene, ¿no? El raise hand, que te permite levantar la mano de manera que si a medida que yo hablaba veía que el tribunal había levantado la mano, eso quiere decir que, bueno, no me decía, acabe usted la frase, pero es que tenemos una pregunta. Entonces, eso hay que ser consciente de ello y hay que tenerlo preparado para facilitar un poco más que esa comunicación sea un poco más fluida, que no simplemente cada uno lanzando un speech y esperando a que acabe para que el otro empiece. Entonces, no estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis colegas, no sustituye la presencialidad, pero yo creo que el ser consciente de ese problema permite el hacer un esfuerzo especial para intentar subsanarlo en la medida de lo posible, ¿no? Y eso también puede hacer mejorar las audiencias virtuales respecto de lo que han sido las primeras experiencias. Gracias, Fabrizio. Sí, yo creo que hasta ahora hemos sido acostumbrados a lo que es la audiencia virtual bidimensional, pero creo que vamos a seguir también con audiencias tridimensionales porque ya se están desarrollando las plataformas de Cisco o de Zoom con los hologramas que vamos a ver, y entonces eso sí que va a ser una parcial resolución del problema, ¿no?, que habéis comentado ahora, que es lo de no poder ver cómo la persona no está gesticulando o cómo se parece, cómo es la cara. Bueno, todo lo que es la empatía, ¿no?, que vemos en las audiencias. Pero bueno, podríamos seguir mucho hablando del tema, pero el tiempo se está cortando y tenemos ya algunas preguntas que me gustaría leer aquí. La primera pregunta es si considera el panel que la cuantía de la controversia es condicionante de la viabilidad del medio virtual. Si alguien quiere comentar. Bueno, yo creo que más, me he lanzado yo, perdonadme, pero yo creo que va en línea con lo que decía y apuntaba al principio José Antonio. Más que la cuantía, es la complejidad del caso. Lo que hay que pensar es si cuantía elevada implica caso complejo o no. Muchas veces sí, pero otras no tanto. Entonces, yo creo que más que vinculado a un importe determinado o a una reclamación concreta, es a la complejidad y cómo se estructure esa reclamación. Claro, solo para añadir que al final los costes que se ahorran, ¿no?, con estas vistas virtuales, o sea, a mi juicio tampoco son tan desproporcionados, ¿no?, en relación con el coste total de un arbitraje. Casi la mayor parte es la preparación de los informes y luego la vista, efectivamente, si hay una vista larga, pues puede tener un coste, pero no tiene un coste tan significativo, ¿no? Entonces la cuantía del arbitraje, si obviamente es un arbitraje pequeño, pues influye en todo, pero bueno, no me parece que sea tampoco tan desproporcionado, ¿no?, el coste de las presenciales. Estoy completamente de acuerdo, Enrique. Y esto lo uno con uno de los comentarios que creo que también hiciste tú o Fabrizio, que es relacionado con el coste de oportunidad, que tanto nos gusta a los economistas, que es, y esto es lo que yo he sentido como que lo hemos perdido mucho, es efectivamente esa semana en la que todos los miembros del equipo estamos todos juntos preparando cada día la sesión del día siguiente. Es verdad que ayuda en términos de agenda haciéndolo virtual, pero pierdes mucha eficiencia que ganas esa semana estando aquí. ¿Cuántas veces en los últimos días hemos cambiado nuestras presentaciones, hemos cambiado la dirección del caso, en la última noche, el día? Y esas cosas yo percibo que se están perdiendo mucho en la relación virtual, porque ya no estamos tan unidos, porque ya acaba la sesión y todos desaparecemos, mientras que precisamente en estos casos tan complejos, en los que estás una semana todo el equipo
conjunto, día, tarde y noche, preparando el caso, se generan muchas eficiencias. Y creo que hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que se pueden ahorrar los costes del hotel, pero en última instancia, si yo fuera el cliente, tendría en cuenta, y muy en cuenta, que la productividad esa última semana es importantísima. Y otra pregunta, ¿cuál es el riesgo para la confidencialidad durante una audiencia virtual? ¿Se plantean ya esta cuestión las sedes de arbitraje, grabación o hacking? Esa pregunta casi se la dejamos a José Antonio, porque efectivamente yo creo que lo hablábamos al principio. Todas las medidas para evitar el hacking o las filtraciones, etcétera, pues van implícitas en el propio desarrollo y en lo que ofrecen las distintas sedes, las distintas cortes. O sea, desde nuestra perspectiva yo creo que poco que añadir o nada. Y de tinte más procesal, ¿tiene el medio virtual una desventaja para las vistas también aquí por la seguridad o bien por una certeza de que no será necesaria una repetición de la producción de prueba? Yo creo que ahí de nuevo, es una cuestión de protocolos, de seguridad, de backups, y eso, como decíamos antes, tiene que ser un tema que desarrolle cada corte arbitral y que con suficiente antelación se asegure que todos los intervinientes tengan, digamos, los protocolos adecuados. Claro, los protocolos no es solo conexión, comunicación, sino, insisto, también es backup. Y no solo grabación, sino también es qué pasa si algo sale mal. Es decir, si una conexión de repente se interrumpe, ¿qué hacen los demás? ¿Se quedan esperando a ver si se vuelve a activar o hay un protocolo preestablecido de un segundo canal de comunicación por el que se puede? Esas cosas hay que tenerlas previstas, porque si se van a improvisar, funciona mucho peor. Hay un antiguo proverbio romano que decía fiat justitia ruat caelum, que básicamente quiere decir que se haga justicia incluso si se cae el cielo. Pues aquí pasa lo mismo, que se haga justicia incluso si se cae la red. Es decir, tiene que haber un protocolo de actuación previsto y bueno, solamente en un caso extremo, pues efectivamente habrá que repetir la audiencia, pero en general, si los protocolos están bien hechos, no debería ser necesario. Claro, lo que vemos es que el protocolo es fundamental, así que los centros de arbitraje ya saben que hay que desarrollar cada vez más y más bien los protocolos para los abogados, los árbitros y los peritos. Y una pregunta, una ronda final antes de ceder la palabra a José Antonio. ¿Qué formato de vistas prefieren los expertos y por qué? Así, muy cortita. Una ronda final para todos. Brevemente, yo, bueno, por todas las razones expuestas, yo prefiero formato híbrido, pero si estamos hablando de las vistas, siempre presencial. Yo en términos generales también preferiría presencial. Yo también prefiero presencial, pero si me van a poner 3 vistas seguidas, quizás prefiera alguna virtual. Por mi parte también presencial por el tipo de casos del que estamos hablando, ¿no? Que generalmente estos arbitrajes económicos son casos que yo creo que se prestan mejor a la presencial. Para cerrar, casos complejos siempre presencial, en casos más simples yo apuesto por la virtualidad. Muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo, por lo menos por mi parte, como abogado, como árbitro, me habéis dado muchas informaciones. Ya ahora voy a utilizar siempre una segunda pantalla y nada, y cedo la palabra a José Antonio y agradezco todavía al Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y los ponentes de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a los ponentes. Creo que efectivamente ha sido muy interesante. Ha habido diferencias de criterios, aunque también haya muchas coincidencias. Esto es lo importante. Bueno, hoy además es un día, voy a acabar diciendo que es un día muy singular para CIAM. Es que creo que es la primera vez que un día hemos tenido 2 eventos.
En la mañana del día hemos tenido un evento con el Singapore International Arbitration Center, con el SIAC, con el que hemos firmado esta misma mañana un acuerdo de colaboración y hemos celebrado también un seminario sobre los procedimientos abreviados con ellos. Y en esta tarde hemos tenido esta interesantísima sesión también. Por tanto, bueno, creo que CIAM sigue probando su interés en facilitar a quienes nos quieran seguir información sobre cuestiones muy diversas. Y simplemente ya recordar cuál es nuestra próxima sesión. Nuestra próxima sesión será el 29 de junio, será la tercera de este año 2022, de este ciclo, el 29 de junio, miércoles, a la misma hora de siempre, a las 6 de la tarde, hora española, sobre un tema muy interesante también y que no se ha tratado nunca todavía, que es la cuestión de la fijación de honorarios de los peritos. Un tema tan interesante como delicado, que seguro que le interesará a muchas personas, en la que volveremos a contar con expertos, también con una sorpresa y una novedad, y es que además de quien ejerza la moderación, tendremos a 4 expertos y una empresa, porque además de quienes fijan los honorarios, es muy conveniente oír la opinión de quienes los pagan. De manera que tendremos un formato un poquito diferente, pero espero que igualmente interesante. De manera que muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Gracias. Gracias, adiós. Adiós, adiós.